Bueno, nos encontramos nuevamente en la continuidad de este posgrado a distancia sobre el nuevo derecho comercial. Saludo a todos los participantes del posgrado y en esta oportunidad nos vamos a referir a los contratos asociativos. Esta categoría de contratos asociativos fue incluida por primera vez en la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación. Cabe aclarar que la doctrina y la jurisprudencia ya había construido dogmáticamente la categoría y a qué nos estamos refiriendo con los contratos asociativos. El Código Civil y Comercial de la Nación regula de los contratos asociativos entre los artículos 1442 a 1478. ¿Qué podemos decir de estos contratos asociativos? En primer lugar, que cuentan como otros aspectos del Código Civil y Comercial de la Nación con lo que se denomina una teoría general. En un apartado, bajo el título Disposiciones Generales, el codificador optó por darnos unas pautas genéricas respecto a todos los contratos asociativos. Y luego pasa a regular 4 contratos asociativos típicos. Me parece muy importante destacar esta teoría general de los contratos asociativos entre los artículos 1442 a 1447 inclusive, porque nos da un amplio margen de flexibilidad para que, por autonomía de la voluntad, optemos por este camino del asociativismo, de los contratos asociativos, para poder dar envoltura jurídica a negocios que no quepan o cuya características hagan que no sea adecuado utilizar una forma societaria o algún otro contrato. Estos contratos asociativos no son sociedades. Claramente el legislador establece que de ellos no surge una sociedad ni se le aplican las normas de las sociedades. Por lo tanto, de estos contratos asociativos no surge una nueva persona jurídica que nos dice que no tiene requisitos de forma y algo muy importante, que hay libertad de contenidos, o sea, usemos la autonomía de la voluntad, creemos contratos, esta facultad jurigenética que tenemos los operadores jurídicos de dotar a estos contratos con absoluta libertad de forma y pensar qué negocio tengo frente a mí, no cabe dentro de otra figura asociativa, no es sociedad, a lo mejor en el arranque, en el startup de un negocio, usar esta primera parte de la teoría general de los contratos asociativos que yo celebro que se la haya incluido porque me parece una herramienta interesante y propiciadora de negocios, insisto, sobre todo en la etapa inicial. Luego de la teoría general o de estas disposiciones generales, como se llama el codificador, pasa a regular 4 contratos asociativos típicos. En primer lugar, los negocios en participación. Estos negocios en participación previstos a partir del artículo 1448 no son ni más ni menos que las ex sociedades accidentales o en participación. ¿Qué quiero decir con esto? De la ley de sociedades se eliminaron a las sociedades accidentales o en participación, desde mi punto de vista una reforma acertada, ya que no eran sociedades, no tenían requisitos de formas, no eran sujetos de derecho, no se las inscribían en el registro público. La doctrina ya las catalogaba de sociedades anómalas. Entonces, es prudente, ha sido prudente la eliminación de la ley de sociedades de las sociedades accidentales en participación y la regulación aquí, dentro de los contratos asociativos, de los negocios en participación. Con la misma lógica, con un gestor o más, con los partícipes, la obligación de rendir cuentas, el deber de información, es decir, la mecánica de funcionamiento de los negocios en participación de alguna manera replica lo que ya se había establecido a su turno, en su momento, en la ley de sociedades para aquellas anómalas sociedades accidentales o en participación. Este es el primer contrato asociativo típico. 2 contratos asociativos que también fueron extraídos de la ley de sociedades, las agrupaciones de colaboración y las uniones transitorias, que vendrían a ser ni más ni menos que las ex agrupaciones de colaboración empresaria y las ex uniones transitorias de empresas. En el primer caso, las agrupaciones de colaboración carecen de fin de lucro, tienen que ver con actividades de complementación, facilitación, actividades de perfeccionamiento que permitan incrementar los resultados de los partícipes en el negocio colaborativo. El otro contrato asociativo que también fue traído, como les decía hace instantes, de la ley de sociedades son
es el negocio de participación denominado unión transitoria. Las uniones transitorias, replicando la regulación de la ley de sociedades, refieren o se relacionan con la prestación de servicios, de suministro, la concreción de una obra, de un servicio específico, es decir, se va a seguir usando como se usaban en la sistemática derogada para, por ejemplo, las obras públicas. Y el último de los contratos asociativos da cuenta de los consorcios de cooperación. Estos consorcios de cooperación también estaban regulados en una ley especial. Estos contratos de cooperación, para que no se pueda llegar a ninguna duda, no estaban en la ley de sociedades, sino en una ley especial que regulaba los contratos de cooperación y que el codificador del año 2014 sistematizó en este grupo de contratos asociativos. Los consorcios de cooperación están regulados entre el artículo 1470 y siguientes hasta el 1478 inclusive. ¿Qué es un contrato de cooperación? ¿Qué es un consorcio de cooperación? Es aquel en el cual las partes establecen una organización común. Esto de la organización común es, valga la redundancia, común a todos los contratos asociativos. ¿Para qué? En este caso, para facilitar, desarrollar, para incrementar o concretar operaciones relativas a la actividad económica de cualquiera de las partes que formen parte de ese consorcio. En definitiva, una nueva categoría de contratos junto a los contratos de cambio aparecen en el Código Civil y Comercial de la Nación, estos contratos asociativos con esta teoría general, disposiciones generales que me permite con una ductilidad y una gran flexibilidad crear contratos asociativos a la medida del negocio y 4 contratos asociativos típicos: negocios en participación, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias y consorcios de cooperación. Muchas gracias y un nuevo saludo para todos ustedes.